Bueno, continuando con esta videoconferencia, vamos a tratar la relación que existe entre psicopatología y crimen. Bueno, la relación entre psicopatología y crimen se establece mediante la relación causal entre la conducta constitutiva de delito, o los hechos delictuales o criminales, la relación interpersonal de la pareja criminal compuesta por las víctimas y su agresor, o las víctimas y los agresores, el proceso psicopatológico o mental que subyace al delito o crimen, el modus operandi, el riesgo del incidente, el nivel de la violencia y expresividad psicopatológica en la escena del crimen. Ahora, ¿qué es lo que se entiende por modus operandi? No solamente es la forma de actuar del criminal o el delincuente, sino que guarda relación también con las conductas posteriores al desenlace delictivo que tratan o que guardan relación con la impunidad o con el hecho de no ser descubierto, que eso es un error muy generalizado en el ámbito de la ciencia forense, que donde la gente cree que habla del modo operandi como simplemente la forma de actuar de un delincuente criminal. Y es algo mucho más específico que eso, que insisto y reitero, es el conjunto de actos posteriores al desenlace delictivo que tienen por objeto no ser descubiertos y por tanto lograr la impunidad en cuanto a la comisión del delito. Ahora, ¿qué es lo que es el riesgo del incidente? Guarda relación directa con la probabilidad de ser descubierto o de ser impedido, entendiéndose el criminal o el delincuente, de cometer o de llegar al desenlace delictivo. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el hecho de atacar, un abusador sexual atacar a su víctima en un salón de clase. El riesgo del incidente es altísimo que cometer el mismo acto delictivo o criminal en un sitio eriazo, oscuro, de baja luminosidad o de baja concurrencia. Entonces, a eso me refiero con el riesgo del incidente. El nivel de violencia, o sea, en relación a en relación directa a lo que es los excesos, o sea, consideramos el nivel de violencia como en cuanto a sus excesos, los cuales se expresan y de manera psicopatológica en la escena del crimen. Por ejemplo, a una persona para quitarle la vida, basta con probablemente una o dos puñaladas, pero cuando tú encuentras en la escena del crimen una persona que tiene 40, 50, 60, 80 puñaladas, claramente ahí el nivel de violencia es exagerado, es inapropiado, injustificado, porque lo más probable es que gran parte de esas puñaladas ya fueron cometidas de manera post-mortem. Por tanto, ahí encontramos claramente un indicio de expresión psicopatológica vinculada al crimen propiamente tal. Y aquí debemos hacer una diferencia o establecer una diferencia en cuanto a qué es la delincuencia expresiva. Esta delincuencia, como yo les comentaba antes, que expresa un nivel psicopatológico a su haber. Ahora, la delincuencia expresiva es una categoría delictual o criminal que se diferencia en cuanto a forma y fondo de los tipos de delincuencia circunstanciales e instrumentales. Ya voy a explicar la delincuencia circunstancial para poder, en términos bien generales, que ustedes comprendan qué es aquella donde encontramos el día a día personas que delinquen como una forma de vida, se ganan la vida delinquiendo. Perdón, parece que me confundí, pero circunstancial trata de aquellos individuos que cometen un delito, un crimen, como su nombre lo dice, de manera o determinado por el contexto y cuya probabilidad de volver a cometer ese delito es casi nula, y en esta categoría nos encontramos todos nosotros. Ya entender de que nadie está libre de incurrir en un delito o en un crimen, por ejemplo, si conducimos nuestro carro, nuestro coche o nuestro vehículo bajo los efectos o la influencia del alcohol. ¿Ya? Entonces podemos atropellar a alguien
es probable que seamos formalizados, inclusive condenados por homicidio, a lo mejor no calificado, pero sí estamos, a eso me refiero con la delincuencia circunstancial. Un gran porcentaje de los delitos cometidos todos los meses en todos los países guardan relación con este tipo de delincuencia de aquellas personas que, según las circunstancias, han, y de lo cual nadie está libre, han incurrido en conductas penadas por la ley. Ahora, las instrumentales es la que yo les comentaba anteriormente, que guarda relación con aquellas personas que hacen que se ganan la vida delinquiendo. Son aquellos que para subsistir consideran la delincuencia, el acto delictivo, como un trabajo, ¿ya? O sea, instrumental porque es un medio para obtener, en este caso, un lucro necesario para subsistir. ¿Ya? Y por tanto, y la tercer tipo de delincuencia, que son categorías excluyentes entre sí, que es la delincuencia expresiva, la que estamos tratando o la que guarda relación directa con la psicopatología, es justamente aquella donde los procesadores de información, los analistas de la información en la escena del crimen o de la causa procesal, de la evidencia judicial, encuentra violencia innecesaria, se encuentra con excesos tras la comisión delictual o criminal, que, entendámoslo bien, esta sería la característica principal de la delincuencia expresiva. Como yo lo expliqué antes, que tiene a su haber rasgos psicopatológicos que exageran la forma en relación a la comisión de un delito o crimen. Bueno, aquí está el modelo comprensivo de la delincuencia, que yo le llamo CIE, que es el modelo de la delincuencia circunstancial, instrumental y expresiva. Ahora, pasemos derechamente a lo que es la definición, en este caso, de un psicópata. ¿Qué es un psicópata? Bueno, la psicopatía es una disfunción psicológica y conductual fundamentada principalmente por un trastorno temprano de la empatía, que ocurre, según todas las evidencias, desde la niñez. ¿Ya? ¿Por qué una disfunción psicológica y conductual? Porque claramente la psicología de un psicópata se manifiesta conductualmente a través de conductas relacionadas con la falta de consideración por sus pares, ¿ya? Y no solamente por sus pares, sino que además también por la falta de sensibilidad frente a, inclusive desde muy pequeño, frente a sus mascotas, frente a animales, y no solamente a sus pares, sino que también de adultos, ¿ya? Ahora, aquí encontramos con variables que, entre comillas, les llamo determinismo parental primario, que guarda relación no solamente con los padres y la madre, sino que con los primeros cuidadores, pero principalmente con los malos tratos en la infancia o crianza, de tipo tóxica para los menores y obviamente a niveles tempranos. Ejemplo, hijos de delincuentes, niños abandonados, malos tratos, consumo temprano de drogas, abusos sexuales, violencia reiterada de tipo físico y obviamente sexual. O sea, entender de que por lo general el tipo de crianza primario, cuando es tóxico, produce ya antes de los 5 o de los 7 años manifestaciones en las cuales uno podría pronosticar un trastorno de la empatía en jóvenes que probablemente se desenvuelvan a lo largo de toda su vida con rasgos de tipo psicopático. Ahora, entender la diferencia entre rasgos psicopáticos y psicópata. En estricto rigor, hablar de psicópata es ser un poco absolutista, es categorizar a alguien, pero yo la verdad es que en mi experiencia nunca he visto un psicópata 24 horas al día. Yo lo que he observado a través de mi experiencia, insisto, son personas
que presentan rasgos psicopáticos y que en determinados contextos o según variables ambientales se manifiestan inclusive a veces de manera delictual o criminal. No obstante, la mayoría de estas personas que tienen rasgos psicopáticos son personas que son personas 100% adaptadas a nuestra sociedad, inclusive gozan de estatus muy altos, de cargos públicos muy altos y de éxito, entre comillas, material de consideración. ¿Ya? Entonces, entender eso, o sea, que no solamente el rasgo psicopático está asociado a crímenes o a delitos, sino que de alguna otra forma está asociado a rasgos sociales que lamentablemente proliferan en el presente día a día en nuestra sociedad. Y en estricto rigor, el psicópata es aquel que es incapaz, debido a una dificultad crónica, o sea, que viene desde prácticamente desde sus raíces, desde que nace, no desde que nace, no es que esté determinado desde el nacimiento, sino que desde que comienza su socialización, desde que el niño inicia su socialización de manera tóxica, en la cual, dependiendo del nivel, desarrolla trastornos agudos, medianamente agudos, de lo que es la empatía o de la capacidad de sentir, reconocer, aceptar y respetar las necesidades de sus padres. ¿Ya? Ejemplo de un psicópata. Bueno, cualquier individuo indolente frente al sufrimiento humano y animal. Indolencia de tipo crónica, integrada, que no necesariamente guarda relación con actos criminales o delictuales. ¿Ya? Y un ejemplo de ellos pueden ser políticos, altos ejecutivos, estafadores, sicarios, policías corruptos o corruptos en general, abusadores sexuales, explotadores laborales de niños, violadores, delincuentes o agresores seriales ya en estas son categorías un poco más asociadas a delincuentes o criminales. Pero entender eso, o sea, lo importante acá, insisto, yo no me gusta hablar de un psicópata porque inmediatamente provoca un sesgo y la gente, conceptualmente hablando, considera la palabra psicópata como va asociada a una caricatura, como de un criminal, como Aníbal Lecter, como un tipo, un asesino serial, y no es así. Lamentablemente el psicópata, insisto, yo creo que en este lugar el psicópata como máquina propiamente tal no existe. Lo que existen son personas comunes y corrientes o delincuentes comunes y corrientes que al presentar rasgos psicopáticos manifiestan un estilo de ser, una forma de ser en el mundo fría, calculadora y alejada de los afectos verdaderos. ¿Ya? Ahora entremos al campo de lo que es un sociópata. Bueno, la sociopatía es una disfunción o trastorno psicológico-social gatillado por eventos traumáticos, por experiencias de vida adversa o valoraciones subjetivas de la realidad que conllevan actos penados por la ley, la mayoría de ellos de tipo grupal, y aquí es cuando nosotros hablamos, obviamente el sociópata delincuente, de una delincuencia con sentido o de tipo instrumental para o por el logro de una causa en particular o específica. ¿Ya? Aquí nosotros hablamos, también es un trastorno de empatía, pero está focalizado, no es generalizado a diferencia del psicópata, que sus dificultades de relación de su trastorno de empatía no va a diferenciar a hombres, mujeres, niños, niñas, menores, adultos, ancianos, etc. O sea, en cambio aquí el sociópata no. Su trastorno de empatía se ve focalizado en un aspecto de la sociedad que él valora como peligroso, como al cual él le teme o al cual él quiere destruir por considerarlo inadecuado o alejado a sus valores morales, éticos, familiares, etc. Bueno, entonces, al hablar de un sociópata siempre debemos hablar de gatillantes sociales.
de manifestaciones que se manifiestan de manera más tardía que los psicópatas, por lo general en la adolescencia y la adultez, y que además, a diferencia del psicópata, también uno los ve más asociados a conductas grupales, ¿ya? Masivas, ¿ya? En las cuales, insisto, encontramos un tipo de deshumanización focalizada. Un ejemplo, lamentablemente para muchos que tengan familia y todo, un ejemplo de ello son las Fuerzas Armadas. Claramente, si ustedes ponen este concepto y lo llevan a la realidad, ¿qué es lo que hace un soldado? ¿Cómo es posible que su psique le permita, entre comillas, ir a la guerra y matar a otros seres humanos? Bueno, y ahí donde la protección, entre comillas, o la justificación del matar a otro se fundamenta o sustenta a través de ideología. Entonces, claro, la ideología del enemigo, ¿ya? De la psicología del enemigo, en el cual, entre comillas, si tú no eres verde o no eres, en este caso hablemos de la Fuerza Armada, si tú no eres chileno, si tú no eres peruano, o si tú no eres boliviano, o si tú no eres mexicano, entre comillas, dependiendo del contexto geopolítico, podría ser mi enemigo y por tanto yo contra todo aquello que sean no chilenos o que sean de una nacionalidad en particular, podría justificar una acción criminal como lo es el homicidio bajo circunstancias de guerra. Ahora, un ejemplo de sociópata es cualquier individuo de historia personal normal o sin antecedentes penales cuyo proceder conductual se justifica por precedentes ambientales o sociológicos de tipo traumático o debido a valoraciones subjetivas de índole resentida, negativa o adversa. Aquí es donde encontramos un poco los planes, abrazamos un poco las ideologías. Muchos de estos sentires sociópatas guardan relación directa con ideología de tipo política, religiosa y a veces inclusive sectaria, ¿ya? Bueno, ejemplos de ellos son terroristas, mafiosos, pandilleros, que obviamente consideran a su pandilla oponente como enemigos dignos de ser aniquilados, en el fondo, sectas, criminales organizados, en este caso el narcotráfico. O sea, por ejemplo, un ejemplo de ellos, ustedes pueden analizar la vida de Pablo Escobar, que claramente él, siendo una persona muy afable con sus más cercanos y con su familia, con sus hijos, él focalizaba toda su sociopatía hacia aspectos de la sociedad que de alguna otra manera él consideraba como poco dignos o como amenazantes para sus fines, ¿ya? También están los asesinos de prostitutas, aquellos que consideran que las prostitutas deben ser asesinadas, o aquellos asesinos de indigentes, o aquellos asesinos que matan a otras personas o quitan sus vidas con justificaciones religiosas. Bueno, aquellos fanáticos ideológicos y en este caso también políticos desde el punto de vista de lo que es ya un soldado profesional, ¿ya? Porque claramente las guerras siempre, el sustento de una guerra se basa en aspectos políticos. Otro elemento, bueno, ahora ya, perdón, vamos a pasar a lo que es la definición de un neurópata, ¿ya? La neuropatía es una disfunción o trastorno de carácter físico, neurológico, determinado por variables de índole fisiológica o estructurales a nivel cerebral, de corteza o de los lóbulos cerebrales. Guarda relación con accidentes cerebrovasculares, que inclusive a veces pueden venir desde el nacimiento, ¿ya? Que a su vez se relacionan con traumatismos agudos producto de impactos o golpes directos, consumo, abuso de drogas y sustancias tóxicas o psiquiátricas, ¿ya? Reconoce la realidad, pero le cuesta lidiar con ella a un neurópata. Muchas veces se ve imposibilitado de razonar o de responder de manera pertinente o asertiva en relación o respecto del diario vivir, ¿ya? Entonces, existe un manejo en estas personas, muchas veces un manejo y control inadecuado o disfuncionales de su agresividad, de su líbido, de su violencia y a veces de su capacidad de frustración. Entonces, entender que esta categoría, llamémosla, de neuropatía
el hecho de ser considerado un neurópata, es aquel que guarda relación con un cuadro, un diagnóstico más clínico de tipo crónico, ¿ya? O sea que es muy probable que mejore o cambie o inclusive es más probable que empeore a través del tiempo. No es algo circunstancial a diferencia de un psicótico como vamos a ver un poco más adelante. Ejemplo de neurópata, bueno, es cualquier individuo cuya relación con el acto delictual se debe a respuestas irracionales, ¿ya? Que no son premeditadas, desmedidas o bizarras de índole, insisto, que de índole crónico y previamente diagnosticada o pesquisada con anterioridad por especialistas médicos. Un individuo que luego, por ejemplo, de un accidente de tránsito o intento de suicidio frustrado, por ejemplo con una bala, daña y condiciona para siempre su estructura cognitiva y cerebral, lo cual puede provocar cambios crónicos de carácter y personalidad que a su vez podrían ser la justificación o el gatillante de conductas penadas por la ley, ¿ya? De la comisión de conductas penadas por la ley. Entonces también hay niños que, por ejemplo, cuando son a veces son dañados su cerebro por forceps y quedan condicionados estructuralmente, lo cual yo en lo personal conozco a algunos de ellos, si bien aparentemente son personas normales, por ejemplo, ellos no tienen control de impulso, producto insisto, de pequeños daños a lo mejor que a veces son imperceptibles para lo que es la ciencia actual, en un lóbulo frontal, lo cual, a pesar de que él en estricto rigor pareciese una persona normal, con una cojera o con un problema físico leve, entender de que frente a una estimulación, por ejemplo, de tipo sexual, él no va a poder tener control y eventualmente sería un perfil idóneo para cometer abusos sexuales. Lo cual, y ahí donde debemos establecer la diferencia en que su voluntad o su capacidad de discernir o de controlar sus impulsos está derechamente condicionada y eventualmente podría significar una absolución de esta persona. Bueno, y ahora vamos a indagar respecto de lo que es un psicótico, ¿ya? La psicosis es un estado psicopatológico específico, ¿ya? Agudo, a diferencia de la neuropatía que es más crónica, ¿ya? Y algunas veces crónico, bueno, pero caracterizado por algunas veces crónico porque podríamos decir que del estado psicótico uno podría pasar ya a una psicosis diagnosticada porque ya tu estructura cerebral se ha dañado, o sea, guarda relación con la neuropatía por el hecho de que si esa psicosis fue fruto de una sobredosis de drogas, del consumo de drogas tóxicas, es probable que ese desapego de la realidad se haga permanente. Pero bueno, la mayoría de las veces, insisto, la psicosis guarda relación con estados psicopatológicos específicos, agudos, caracterizados por la pérdida de contacto de un individuo con la realidad o la percepción de esta. La mayoría de las veces es circunstancial, existe una pérdida de juicio racional, un bloqueo cognitivo gatillado a la mayoría de las oportunidades por consumo agudo de alcohol y drogas. Existe una explosión irracional de conductas penadas por la ley, aflora una emocionalidad negativa llevada al límite y por tanto una expresión conductual fuera del control consciente. Aquí es donde encontramos el tipo de homicida que a veces es capaz de un tipo totalmente normal que figura en las noticias como aquel que asesinó a sus 2 hijos, a sus 3 hijos, luego asesinó a su mujer y finalmente se suicidó. O sea, es probable que su estado psicótico irracional, casi totalmente deshumanizado, haya implicado el hecho de dar muerte a sus seres queridos. Y cuando este tipo recupera en parte la cordura o recupera el contacto con la realidad, percibe llamémosle, este ambiente absolutamente adverso
no pudiendo soportarlo, y por lo general esta gente comete suicidio. Perdón. O sea, aquí la culpa y el remordimiento se relaciona también con el arrepentimiento, pero el desastre psicológico es tan agudo y el desastre ambiental es tan agudo lo que han provocado su acto que resulta insoportable, y en un 80 o 90% estos tipos cometen el acto de suicida, del cual muchas veces también resultan perdiendo su vida. Ejemplo psicótico. Bueno, todo individuo que pierde temporalmente su capacidad cognitiva de valorar de manera consciente y madura las circunstancias de la realidad, lo cual provoca expresiones conductuales asociadas a delitos o crímenes de tipo circunstanciales. O sea, el hecho de que estos tipos de la noche a la mañana se transformen en homicidas y han matado a sus hijos, a su mujer, insisto, es algo circunstancial, probablemente debido a la integración de, por ejemplo, de aspectos celotípicos con consumo de droga, pero no obstante, eh, es muy improbable que estas personas vuelvan a cometer exactamente este tipo de delitos. O sea, no se relacionan con una carrera criminal, ni con un modo operandi, ni con un tipo de delito premeditado que pudiese afectar a personas, a terceros desconocidos para este tipo. ¿Ya? O sea, la probabilidad es bastante baja. Por eso hablamos de que por lo general este tipo de actos psicóticos, de psicóticos que asociados a conductas criminales son de tipo circunstancial. Bueno, ejemplos de ellos tenemos los femicidas, aquí donde yo les comentaba esta mala mezcla entre aspectos celotípicos y consumo, por ejemplo, de alcohol. La mayoría de los femicidios, bueno, son homicidios de género, se deben a esta mezcla fatal entre celos, eh, entre muchas veces cosificación de la mujer como propiedad, machismo y consumo de drogas o alcohol. Los infanticidas, en el fondo, personas que matan a niños, asesinos en masa, o sea, aquellos que van con una idea, por ejemplo, la mezcla de drogas sumado a el hecho de considerar el fin del mundo, por ejemplo, y que son capaces de tomar un rifle y adelantarse a este supuesto hecho, a esta supuesta eh, ideación psicótica o delirante que motiva a un tipo a salir a la calle y dispararle a cuanta gente se le atraviese frente a sus ojos. Bueno, también están los homicidas simples o circunstanciales, que a veces se tornan en delincuentes criminales producto de riña, ¿ya? Los cuales el hecho de mezclar también la violencia o la agresividad con el consumo de drogas podía provocar desenlaces fatales, pudiendo inclusive terminar de manera muy cruenta con la vida de un par. O sea, claramente al estar en un estado psicótico, una pelea de uno contra uno, quien gane esa riña es probable que no se detenga, inclusive estando inconsciente la persona en el suelo. Por tanto, podría fácilmente terminar en un homicidio, prácticamente que a ojos no especialistas podrían considerar agravantes por la crueldad probablemente ejercida sobre ese individuo. Pero igual, insisto, para alguien especialista uno debería poder determinar fácilmente su relación con un estado psicótico producto del consumo de drogas más la riña, la muerte gatillada por esta riña que puede surgir insisto, por la interacción interpersonal inadecuada entre dos personas comunes y corrientes. Bueno, están, insisto, bueno, otro ejemplo, homicidios pasionales, decía atropello, o sea, alguien que conduce bajo la influencia de alcohol y de drogas, por ejemplo, alucinógenas inclusive, o sea, claramente tú no puedes, a veces hay gente que ha cometido atropellos voluntarios
bajo estados alucinatorios. Entonces, claramente muchos ataques a terceros o inclusive, como yo le decía, atropellos, se deben justamente a que el estado alucinatorio, que también guarda relación con el estado psicótico, a su vez tiene que ver con una idea que supuestamente esas personas deben ser atropelladas porque en el fondo son monstruos, por ejemplo, son vampiros, cosas que parecen alejadas de la realidad, pero muchas veces esas son las justificaciones que uno escucha en la realidad cuando ocurren estos hechos, este tipo de hechos. Bueno, entremos en un tema ya de lo que es la discusión y para ir finalizando esta videoconferencia. Biología versus ambiente. Ahora mira, la etiología del comportamiento humano, a diferencia en términos explicativos de lo que es la conducta delictiva, guarda relación con hechos cotidianos, ¿ya? Con cogniciones y a su vez con la valoración racional positiva o negativa de la experiencia. Guarda relación con la emocionalidad, sentimientos y conducta observable. O sea, aquí voy, que el comportamiento humano en gran medida se presenta, toma forma, se determina, se expresa conductualmente no por la biología, no por la genética, sino que por el ambiente, por los hechos a los cuales un individuo es aquellos hechos que estimulan la rutina de un individuo y cómo esos hechos son valorados de manera racional, insisto, positiva o negativamente, de acuerdo a sus experiencias previas también. Entonces, esta etiología del comportamiento establece una relación lineal entre ambiente, valoración del ambiente y a su vez cómo esta valoración del ambiente, de la experiencia, condiciona la emocionalidad, los sentimientos y por tanto la conducta manifiesta o observable. Entender la diferencia entre emocionalidad y sentimiento, en que la emoción es algo más esporádico, a diferencia del sentimiento, que es un sentir más crónico. Por ejemplo, si yo voy al cine, veo una película romántica, mi emoción va a variar mientras dura la película y al finalizarla la misma, yo voy a salir del cine y es probable que mi sentimiento, en el fondo, vuelva a el nivel con el cual yo ingresé al cine. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, como les digo, está todo relacionado. Nosotros somos personas que desde que despertamos por la mañana estamos de alguna u otra forma valorando racionalmente todo lo que nos sucede y lo que nos va a suceder durante el día. Inclusive a veces nos anticipamos a cosas que ni siquiera nos han pasado, pero ya nos están afectando la emocionalidad, los sentimientos y la conducta observable. Ahora, entender, el problema es la emocionalidad varía día a día, hecho tras hecho. No obstante, el sentimiento, cuando las valoraciones son siempre negativas, se van haciendo crónicas desde el punto de vista negativo también, y ahí es donde entramos en lo que a veces se confunde con la enfermedad mental, con la depresión. O sea, aquel individuo que su ambiente le ofrece solamente experiencias que son por él valoradas como negativas, claramente condicionará de manera crónica no solamente su emocionalidad, sino que, lo que es peor, su sentimiento y por tanto su conducta manifiesta observando. Bueno, y la biología dice genes, genoma humano, hablamos de biología, estructuras neurológicas o cerebrales per se. Yo la verdad es que no creo en esta postura, o sea, en pleno año 2013, quienes abrazan todavía que el ser humano actúa o que está determinado por la genética. Muchas veces, si tú analizas el discurso, detrás del discurso vas a encontrar a veces intereses desde el punto de vista
no sé, asociados a temas farmacéuticos, a medicamentos, pero yo de verdad, o sea, soy forense, creo en la evidencia, entiendo que esto no es así y por tanto, si a mí me pidieran demostrarlo, no podría, de hecho nadie lo ha podido demostrar todavía. Fue codificado completamente el genoma humano y no existen genes de la maldad, genes del crimen, genes de la psicopatía, genes de la sociopatía, no existen. O sea, quien hable de subgenes o bueno, esa otra, seguimos en el plano de la especulación. Yo personalmente, y no es mi interés influir sobre quienes están observando esta videoconferencia, pero sinceramente yo no creo en aquello que, sobre todo cuando hablamos de ciencia y algo tan delicado, que no se puede demostrar. ¿Ya? Entonces, esa es la discusión. Y bueno, ¿qué es primero? ¿Las diferencias estructurales o las experiencias traumáticas que las determinan? O sea, basta con comparar los cerebros de un niño abusado sexualmente, físicamente, un niño drogadicto, con el de un niño querido, amado, respetado, bien alimentado. Claramente vamos a encontrar diferencias a nivel estructural, pero estas diferencias estructurales fueron previamente establecidas o determinadas por la experiencia, por el ambiente. Bueno, insisto, apelo a la inteligencia de cada uno de ustedes, analicen la información que aquí se les presenta y saquen sus propias conclusiones. Entonces, bueno, siguiendo un poco con, y para finalizar ya esta discusión, algunas preguntas que me gustaría que ustedes pudiesen razonar desde su foro interno y siempre apelando a su inteligencia, a su capacidad de analizar, contrarrestar la información que se les presenta. En cuanto a la psicología forense, comparsa o protagonista en la justificación de una sentencia vinculada siempre a conductas humanas reguladas por la ley. Poder probatorio. Psiquiatría forense o psicología forense. O sea, ¿qué le servirá más a un juez? Póngase en el lugar de un magistrado. ¿Le sirven las opiniones? ¿Qué le sirven más? ¿Las opiniones profesionales? ¿La opinología, entre comillas? ¿O las descripciones sustentadas por elementos fácticos, empíricos y posibles de comprobar o acreditar? ¿Psicología física o psicología metafísica para la judicatura y para la psicología forense? O sea, a quienes les guste la grafología, les guste el análisis de la mentira por gesto, insisto, es una opción, una elección, pero hagan, evalúen en su foro interno qué va a ser mejor aceptado por los jueces. Si la psicología física o la psicología que fundamenta sus explicaciones en aquello que no se ve, que está más allá del plano físico, metafísico, lo cual es la psiquis o el carácter o los rasgos psicológicos propiamente tal. Ahora, en cuanto a psicopatología y crimen, mito o realidad, ¿existe una relación directa entre los crímenes y la psicopatología? Otra diferencia, otro punto a discutir, diferencia entre psicópata y sociópata. ¿Están de acuerdo? Y por último, diferencia entre neurópata y psicótico. ¿Están de acuerdo? O sea, insisto, yo no soy dueño de la verdad. Yo acá me he esforzado por presentarle a usted una clase, un seminario, una videoconferencia que apunta a llevar la psicología forense y específicamente la psicopatología o al plano de lo que es la conducta delictiva y criminal en cuanto a su posibilidad de ser determinada, insisto, las preguntas anteriormente mencionadas, frente a un juicio oral, a una judicatura que claramente exige un nivel probatorio que va más allá de toda duda razonable, más allá de toda opinión subjetiva o profesional en sí mismo.
Bueno, muchas gracias por vuestra atención y cualquier, si ustedes necesitan contactarme, tienen alguna duda o consulta, aquí les dejo mi correo, mi sitio web. Mi correo es cristianaraosd@gmail.com. Mi sitio web es cristianaraos.com. Mi Facebook es facebook.com/psicología forense. Mi Twitter es iCat. Y también les dejo el link de un instituto de formación de capacitación profesional para quienes les guste esta área del conocimiento. Bueno, muchas gracias. Será hasta la próxima y de verdad que espero les haya gustado o aportado en gran medida esta videoconferencia especialmente diseñada para los alumnos de la Universidad de Tijuana en México. Muchas gracias. Se despide de ustedes, Cristian Araoz Díaz.